O sea, tú te arriesgabas a ser el aburrido, Sí, el exacto. nerdo, Exacto. el rezandero, el bobo, ¿cierto? El bobo del paseo, El bobo sí. del paseo. Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, sí, bien. Tú eres el dueño del taxi, ¿cierto? Bueno, mira, yo soy youtuber, tengo un canal de finanzas personales. Entonces estoy entrevistando taxistas para hablar de finanzas personales. Entonces yo te quiero proponer, te entrevisto y publicamos tu entrevista en YouTube. Ya. Sí, está ¿Sí? bien. ¿Listo? Bueno, ¿nos fuimos? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, sí, señor. Bueno, me encanta estar contigo. ¿Cuántos años tienes? 39. Bueno, ¿y tú eres dueño del taxi? Sí, señor. Bueno, ¿y hace cuánto eres taxista? Yo soy taxista hace 13 años. 13 años. Sí. Bueno, genial, o sea, 39 desde los 24. De los 24. ¿Eres casado, soltero? ¿Cómo es tu vida? Un poquito. No, yo en el momento soy soltero. Ajá. ¿Y tienes Pues, hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿De qué Uno edades? el niño tiene 10 años y la niña tiene 17 años. Cuéntanos un poquito de cómo comenzaste a manejar taxi. Antes de esto yo era guardia de seguridad, ¿no? Ajá. Sucede que, pues, en ese trabajo no se me dieron las cosas. Yo tenía un amigo en Chipichape Ajá. y mi amigo tiene 5 taxis. Entonces yo le dije a él que si él me podía colaborar, pues, para manejar un taxi. Y él me dijo que sí, que le pasara la hoja de vida, que no había problema. Entonces yo le llevé la hoja de vida y desde ahí empecé haciendo entrega. Duré 2 años haciendo entrega. Y ahí pagabas que un arriendo por el taxi. Sí, yo pagaba en ese tiempo. ¿Y yo cómo pagaba- manejabas tu dinero en ese momento? Del No, taxi. no, pues yo siempre he sido muy juicioso, la ¿Sí? verdad. ¿Y eso aprendiste de tu papá, de tu mamá, o aprendiste de cómo no ser como tu papá o tu mamá? No, eso lo aprendí de mi papá y de mi mamá. Entonces, Ajá. ellos manejan muy bien el dinero y pues usted sabe que como lo crían a uno, así mismo uno... Puede ser, porque en últimas puede ser que no, yo no quiero ser como un despelote como ellos. O ellos son tan organizados y tan aburridos que yo me voy a dar gusto, ¿cierto? Sí, Eso depende de uno. sí. Pero listo, entonces tú empezaste y tú vivías ahí con tus padres. No, en el momento yo todavía vivo con mis 2 viejos. Ajá. Pues, la verdad, porque ellos ya son de la tercera edad y pues yo veo por ellos dos. Me gusta mucho. Increíble. Me gusta Genial. mucho eso. Entonces, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu primer taxi? ¿Qué fue lo que tú hiciste que fue diferente a la mayoría de los taxistas que no progresan? ¿Cierto? Porque yo veo a la gente que son buenas personas, ¿cierto? Sí, Y sí. son buenas, con un corazón grandísimo, trabajan horas eternas, Sí. pero como que su vida están enredados y no progresan. Pero Sí. ¿qué es lo que tú hiciste diferente? Lo que yo hice diferente es que cuando yo cogí el taxi, el de Chipichape, Sí. pues los compañeros y ellos me decían, ay, camina, salgamos, camina, no sé qué, entonces, que vos haces entrega y te queda plata y con esa platica vos podemos ir a Pasarla rico, a sí. pasarla rico. Entonces yo a una les decía que no, que yo pues la platica que me quedaba, yo la ahorraba para cosas que necesidad, por lo menos yo soy comunicador O sea, social. tú te arriesgabas a ser el aburrido, Sí, el exacto. nerdo, Exacto. el rezandero, el bobo, ¿cierto? el bobo del paseo, El bobo sí. del paseo, porque o sea que tú hacías más importante Ajá. tu seguridad financiera que la Exactamente. opinión de los demás. Exactamente. O sea que tú querías a tus amigos y toda esa vaina, pero pero- Y también había mujeres ahí en el parche, porque pues usted sabe Sí. que las despachadoras que Sí. vamos a salir, pero ellas siempre van también es con una intención de que uno gaste la Claro. plata que tiene. ¿Sí me Perfecto. entendés? Y también preferías, no, listo, bonita Exacto. y todo, pero Bonita yo, y todo, yo no pero- me voy a gastar mi platica No. porque prefiero pensar a largo plazo. No es que no te gustara la muchacha, Sí, señor. que no te dieran ganas de salir a rumbear, ¿cierto? Exacto, Porque exacto. me imagino que tenías la gana para hacerlo. Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿cómo manejabas tu plata, si eres tan amable? Bueno, la verdad, yo la plata siempre la manejo de una forma, por lo menos si yo me gano 1.000.000 de pesos, digamos. Sí. Yo soy una persona pues que a mí me gusta vestir bien, me gusta darme mi gusto, ¿sí me entiende? Pero yo siempre, del 1.000.000 de pesos, yo siempre ahorro por ahí el 60% de lo que me gano. Siempre lo ahorro. ¿Sabe? Y con el otro 40, pues me puedo dar gusto, pago deudas, porque esas otras, a mí no me gusta endeudarme tampoco Innecesariamente. innecesariamente. Genial, porque lo que tú estás diciendo, Carlos, Sí, señor. es esto. Mira, no hay forma de no volverse millonario con tu forma de pensar. Exacto. No hay forma de no volverse. Si una persona empieza
a ahorrar la mitad de lo que se gana y como las personas normalmente, si hacemos las cosas medianamente bien, cada vez vamos a ganar más, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, Sí. si yo gano más y en vez de hacer lo que hace la mayoría de las personas, gastar más, ahorro más Sí. y empiezo a pensar, bueno, ¿qué hago con el dinero? Entonces voy a empezar a pensar cómo invertirlo, ¿cierto? Sí, señor, Y entonces al correcto. comienzo seguramente haré malas inversiones o regulares, pero Exacto. voy aprendiendo, ¿de acuerdo? Sí, señor. Entonces ahorrabas desde el comienzo, dijiste, voy a ahorrar el 50%. Voy a ahorrar el 60. El 60%. 60%. ¡Oh, campeón! Sí, yo pues, como te digo, a mí, uno de joven, pues usted sabe que siempre lo buscan a uno, que salgamos, las mujeres o la novia que uno Sí. tenga, pero de por sí, mire que yo también he perdido estas relaciones porque, por eso, que me dicen que yo soy tacaño y todo. Perfecto. ¿Y sabes que eso es inteligente? Sí. Porque las personas a veces le quitan importancia a la diferencia entre cómo manejamos el dinero con la pareja. Sí. Entonces, si uno encuentra una pareja, si yo quiero ahorrar y encuentro una pareja que solo quiere gastar, Sí. pues hay dos opciones, que uno se eduque con la pareja, porque no saben y a lo mejor no tienen la educación de hacerlo, Ujú. o realmente que uno viva quebrado y el otro viva ahorrando. Sí. O la otra opción es que yo diga, no, si yo estoy pensando a largo plazo, esta no es la persona para mí, Sí, ¿de acuerdo? señor. Entonces tú también cuando tenías una novia, tenías en cuenta el criterio de cómo era el pensamiento de la persona con respecto a las finanzas. Sí, señor, exactamente. No, pero este hombre nació pero sabio, ¿verdad? Yo a su edad no era tan inteligente, yo fui bruto la mayoría del tiempo, solo que ahora me las doy de que hablo porque aprendí después de unas 64 quiebras, pero yo no tuve la inteligencia que tú tuviste a tu edad, a los 24 años. Increíble. Entonces, tú ahorras el 60%. El 60%. Listo. ¿Y cómo invertías esos ahorros? ¿O cómo A ver. fueron tus primeros pasos con esos ahorros? La verdad, yo tengo un primo que él le gustaba mucho hacer lasañas. Ajá. ¿Sí? Entonces él a mí me decía, primo, pues él estaba sin trabajo y a mí me daba pesar porque yo decía, no, pues yo mi platica quiero como invertirla para crecer en un negocio. Sí. ¿ya? Entonces yo hablé con él y yo le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo te pongo el material, ¿sí? E invirtamos la plata para que vos hagas las lasañas y las vendemos. Y vea, gracias a Dios. Entonces, cuando tú viste a tu primo, Ujú. ¿cuáles fueron las cualidades que tuviste en él para decidir invertir con él? Pues él cocina muy rico. la Listo, verdad. eso es en cuanto a la técnica, pero esa no fue la razón. Si él cocinara rico y fuera un despelote financiero, No, imagínate. La verdad, él es una persona como yo. Prácticamente nos criamos juntos. Entonces Ujú. él también piensa como yo. O sea, él se proyecta. exacto. Entonces, tú buscaste una persona que tenía una visión Exacto. financiera parecida. Exactamente. O hasta mejor que la tuya, quién sabe. Sí Exacto. porque cuando yo quiero invertir Sí. y soy educado financieramente, yo busco una persona que maneja bien sus finanzas Sí. y en la que yo puedo confiar. Sí, señor. ¿De acuerdo? Correcto, sí. O sea, tú ya sabías que él no iba a ser abusivo ni ventajoso. Ni ventajoso. ¿Cierto? ¿Y cómo fue el negocio? Yo ponía todo. La todo, plata. La plata, sí. Y en los tiempos libres, pues como yo siempre he sido muy organizado en mis Sí. tiempos, me gusta mucho no desordenarme en Listo. tiempo. Entonces, yo le decía a él, bueno, yo tipo voy a trabajar hasta las 3 de la tarde y vengo y te ayudo. O sea, porque yo también sé cocinar, ¿ya? Bueno, ajá. Yo sé preparar lasaña y toda esa cosa. Pero yo le dejaba el trabajo mayoritario a él, porque él era el que... Él era el socio industrial. Exactamente. Yo algo que quiero insistir acá. Sí, ¿Cómo tú cuidas tu tiempo como si fuera plata? sí. ¿De acuerdo? Tú dices, yo manejo bien mi tiempo. Lo que yo oigo es, tú no, si yo te digo, ay, vamos a tomar algo ahorita y a hablar paja, tú vas a decir, hermano, en una hora yo me gano tanta plata y no, ¿sí o no? Exactamente. Entonces, para ti un recurso fundamental que lo tenemos todos Sí, y sí, que hace la señor. diferencia y que puede hacer la diferencia entre pobre y rico Sí. es cómo uso el tiempo. El tiempo. ¿Sí o no? Correcto. Y esa es una diferencia que tú ves en tus amigos taxistas. Sí, señor. Los amigos taxistas que les va mal, ¿manejan bien el tiempo? La mayoría no. Exactamente. La mayoría aquí en Cali son muy desordenados.
invierten el dinero y el Ajá. tiempo en cosas pues, que para muchos son necesarias, como mujeres, como pasarla rico, tomando, Descansar, tomarse jugando un billar. trago, exacto. Ir Exactamente. al partido de fútbol y gastar Exactamente. toda la tarde y Y pagar después fuera de salirle al eso patrón con que no, patrón, es que pues no tengo sino la entrega mitad. son 80 y tengo 40. Exactamente. Y entonces el patrón apenas puede, le quita el carro. Exactamente. Listo. Pero volvamos con tu primo. Entonces, Sí, señor. ¿quién conseguía los clientes? Yo conseguía los O sea, tú dabas la plata, él hacía las lasañas, Sí. tú le ayudabas de vez en cuando. Sí. Que Y más que todo, me imagino, también era para controlar Claro, y echarle, para ver echarle cómo- la calidad y todo. exactamente. Y conseguía los clientes. Y conseguía Y los entonces, clientes. ¿cómo se distribuía en el pastel? ¿Qué porcentaje o cómo era? No, la verdad, yo no era vividor, pues como Sí, se sí. dice, yo le pagaba lo justo, él se ganaba del 100%, yo le pagaba a él, digamos, mitad y mitad, no, yo le pagaba un poquito más a él y yo me ganaba. Genial. O Sí. sea que, genial. O sea, tú también eras justo con él porque decía, un Exactamente. momentico, si el hombre es el que hace todo, ya está Exactamente. mayor, entonces yo Exacto. pongo la plata y pongo la distribución y es Sí. justo mitad y mitad. Sí, señor. ¿Y por qué terminó el negocio? ¿Cómo terminó? El negocio terminó porque él se fue para España. Ajá. Le resultó un trabajo allá, pero el negocio iba muy bien. ¿Y cómo le ha ido a él? No, gracias a Dios, bien. De hecho, él me está diciendo que venda el taxi para que me vaya para allá. Pero yo mi taxi no lo vendo. Exacto. No lo Porque vendo. dígale, oiga, mano, venga aquí a estar jodido acá cuando usted está Claro. bien ahí, ¿es cierto? Sí, porque, sí, sí. No, y además porque, pues, este taxi, pues, gracias a Dios es mío. O sea, ya es, yo lo terminé Pero de pagar. es que se nota, está bien Sí, sí, cuidadito, señor. se ve súper bien. Bueno, entonces él se fue y entonces, ¿cómo compraste tu primer taxi? Bueno, este es el primer taxi que yo tengo. Yo, ¿Hace cuánto? 8 años. ¿Qué compraste? Sí, ahorita en junio completa 8 años. ¿Este taxi tiene 8 años? 8 años. No parece. 2014. En el 2014 lo compré. Yo dije, Dios mío, yo me voy para un banco porque me ha ido muy bien y yo no quiero hacer más entregas, quiero que tú porque yo soy muy creyente en Sí. Dios. Yo quiero que tú me guíes, que me colabores y así fue. Fui al banco, me prestaron la cuota inicial y me fui para clave 2000 y allá saqué El crédito. el crédito Y lo pagaste. y ya lo terminé de pagar. Listo. Y entonces, ahora, ¿qué estás haciendo con tus excedentes de... Yo meto la platica a un CDT para que me vaya... ¿Y cuál es tu cogiendo plan? interés. No, el plan mío es comprarme otros 2 taxis. Que yo quiero comprar más taxis, no solo quedarme con este. Ajá. Quiero invertir también, yo sé dibujar y soy comunicador social. O sea, yo también quiero montar Tu quisiera empresa. mi propia emisora, porque a mí me gusta mucho O tu el canal de deporte. YouTube. Exactamente. Ah, bueno, el primer video de YouTube en el que sale. Exacto. Bueno, genial. ¿Y bienes raíces has pensado? Bienes raíces también me gustaría, buen negocio. Es Buenísimo. buen negocio. ¿Sabe muy por bueno. qué? Mire, y está bien porque este taxi, este es su vaquita lechera, Sí. ¿de acuerdo? Pero Sí, si señor. usted maneja bien este taxi y empieza, ¿qué es más arriesgado? Este taxi está así porque tú lo has manejado, que eres el dueño. Exactamente. Si fueran 8 años con choferes, ¿qué pasaría? No, estaría mejor Acaba. dicho, acá. Entonces, con esa plática, das la cuota inicial de un apartamento. Exacto. ¿Qué es más seguro? ¿Una casa o un taxi? No, la propiedad raíz. es Exacto. más Y entonces tú, por ejemplo, aquí en Cali, Ujú. que uno ve esas casas Sí. de un piso. Entonces, si tú coges una casa que no está tan bien cuidada Sí. y coges esa plática, y como tú debes tener buena credibilidad, Sí, habrá correcto. gente, bueno, le vendo la casa, hermano, se la pago a plazo, ¿cierto? Tú Exactamente. eres un tipo que debes tener credibilidad Sí. y vas y le compras la casa a plazo, ¿cierto? Sí. Y le dicen, y hasta le pago un interés, hermano, porque menos que lo del banco, porque, y tú compras la casita. Sí, señor. Y llegas y la riendas el primer piso, ¿cierto? Sí. Y le vas pagando la casa y Sí. vas construyendo el segundo piso. Ahí empieza. Y después el tercer piso, ¿entiendes? Exacto. Y lo que haces es simplemente repites la ecuación. Exactamente. Entonces, una casa, cuando tú la termines, Ujú. digamos que cuánto te costaría una casa, así como estamos hablando, como la que te estoy diciendo, ¿cuánto costaría? Que no Pues, estén tan en buenas Que no condiciones. está en buenas condiciones, una casa uno puede costar por ahí unos 45, 50 millones. Perfecto. Más o menos. ¿Y con cuánto la reparas un poquito? O sea, para dejarla, para que la gente se sienta orgullosa de vivir ahí, para que sea como cuando yo me subo a este taxi, hermano. Sí, sí. Da gusto, ¿cuánto?
Pues uno le tendría que invertir mínimo por ahí unos 40 millones más, o Adicional. 35, para dejarla bien, baño, cocina, piso. Perfecto. Y yo, exacto, porque el objetivo no es dejarla lujosa, Exacto. es dejarla funcional. Exacto. Que la gente se sienta orgullosa Sí. de vivir y que la cuida y que pueda traer buenos inquilinos. Sí. Listo, entonces coges tú, vamos a decir 45 y le metes 30, 75 y los gastos de escritura y todo, 80 millones, ¿de acuerdo? Sí, correcto. ¿Y en cuánto puedes arrendarla? Pues después de que quede bien, dependiendo del barrio. Porque En esa que me estás diciendo, porque tú estás pensando en... En ese que te estoy diciendo, yo la arrendaría por ahí mínimo en 850. Imagínate, el 10% de rentabilidad. ¿De acuerdo? Sí. Entonces llegas a 850. ¿Y cuánto estás ahorrando ahora mensualmente? Ahorita estoy ahorrando, pues, más o menos en el día, yo saco, que me haga 150, yo ahorro por ahí hoy 70, 80. 8. O sea, 2 millones de pesos te quedan al mes Al para mes, ahorrar. al Vamos. mes. O sea, 24 millones al año. Sí, ¿De acuerdo? señor. Pero tú tienes 24 más 800. ¿Cuánto es? 800 por 12 son 9 millones Son 600. 9 millones 600. O sea que en 2 años, porque ya no, el segundo piso, ¿cuánto te costaría? El segundo piso, ¿de remodelado o...? A esa casita le vas a hacer el segundo El piso. segundo piso, uy, no, pues ahí sí, pues estamos hablando por ahí que de 70 millones, Listo. 50 más Perfecto. 50. En lo que estamos hablando, ahorras 24 o menos. Ajá. más 9 son 30 y Son 30, ¿qué? 33. 33. ¿De acuerdo? Sí, Y vale señor. 50. Te consigues 13 prestados por un Ajá. año, menos, ¿cierto? Sí. Y ya esos 13, ¿sabe con qué los va a pagar, hermano? Con la renta del Con segundo. la renta de la casa. ¿Sí me entiendes? Sí. Y entonces, en 6 meses, porque tú al año, en un año, Sí. tú ya puedes ahorrar los 24 millones, Sí. más los 800 del primer piso, más Exactamente. los 800 del segundo piso, Sí. son 1.600, o sea, son 33 más 9, Sí. ¿sí o no? Sí, señor. 42. 42, sí. ¿Qué tal eso? Ah, y entonces tiene 42. Entonces con 42 usted ya va y compra otra, ¿o no? Ah, no, perdón, hace el tercer. Ya hicimos el tercer piso. No, vamos en el segundo. Entonces con 42 hace El tercero. en un año. ¿O no? Claro. Y ahí le quedan 2.700.000. Y sabes una cosa, en 3 años Sí. tú tienes de ingreso pasivo lo mismo que puedes ahorrar en el taxi. Buenísimo. ¿Qué tal le saben? No? No, muy chévere. ¿Ah? Oh, sí, eso es muy bueno. No, invertir es lo mejor. ¿Y qué? Ahora una pregunta. ¿Qué es más fácil, un inquilino o un taxista? Lo que pasa es que hay inquilinos. Bueno, pero listo, si un inquilino no te sale bien es porque tú no lo escogiste bien. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Entonces tú tienes ojito para escoger lo bueno. Claro, lógico. ¿Sí o no? Lógico, Y sí, ¿no? puede que te descaches, pero ¿qué es más fácil, descacharse en un chofer o en un inquilino? No, en un chofer. Exacto. ¿Y, Un chofer. y qué es más costoso? No, la casa. No, ¿qué es más costoso descacharse? Ah, Porque en última, si la persona no me paga durante un año y la saco, La saco, es sí. muy distinto. Pero, pero si el taxi, digamos que se lo roben o algo. o que es un taxista bien descuidado y Sí. lo acaba o lo estrella. No, pues imagínate, Entonces, ahí la productividad que uno ha ingresado. exacto. se pierde Entonces, ¿qué es mejor negocio? No, la propiedad raíz es mejor negocio. Entonces, si tú comienzas y sigues manejando este mismo taxi, lo Sí. sigues así, Sí, pero señor. lo cuidas como lo estás cuidando, Sí. ¿cuántas propiedades puedes tener tú en 10 años con lo que estamos hablando? En 10 O sea, años, porque mira, ahí con lo que hablamos, digamos que se nos van 3 años. 3 años, sí. ¿Sí? ¿Y lo ves realista? Sí, claro. ¿Lo podrías hacer eso? Sí, señor. Listo. Y si en 3 años tú podrías ahorrar, Sí. y obviamente que va a haber inflación, subirá lo que tú puedes, subirán los costos de las casas, Sí. subirán los costos de la renta, pero vamos a asumir que el precio real es el mismo, ¿de acuerdo? correcto. Que en 3 años tú en vez de ahorrar 2.100.000 que estás ahorrando, Sí. puedas ahorrar 4.500.000 al mes, Imagínate. que sería ¿cuánto al año? Al año Sería 54. 54 ¿Qué tal usted ahorrando 54 No, millones al año? En imagínate 4. usted. Pero un momentico, lo que estoy diciendo es loco. Tú eres un hombre educado financiero. No, loco no es. O sea, no ¿lo es. puedes hacer tú? Sí, claro. No lo puede hacer. Yo te apostaría, oiga hermano, le voy a dar a usted $10.000 si Sí. usted cumple eso. Usted me apuesta los 10.000. Y si pierde, me da 20.000 usted. ¿Usted me apostaría que lo puede hacer? Yo le apostaría porque yo. ¿Sí me entiende? O sea, yo le digo, si usted pierde, Sí. me paga 10.000. Sí, Si usted gana, le doy 20.000. sí.
Yo lo apostaría, Lo porque hace. yo sé que yo soy organizado y cuando una persona organizada, Pero entiendes los números que estamos hablando. Sí, claro. Listo, entonces ahí vamos en 45 En 45 millones. O millones. sea que podría comprar una de esas al año. sí, imagínese. ¿Sabe cómo se llama mi libro, Carlos? ¿Cómo se llama? Un inmueble al año no hace daño. Qué bueno. Pero dime una cosa, ¿tú podrías hacerlo? Sí, yo lo podría ¿Y hacer. cómo sucedería? Entonces, si puedes comprar uno al año, entonces vamos a decir que la segunda propiedad te vas a demorar 40, la vas a hacer en el cuarto año, la Sí, segunda propiedad, sí. 45 millones, pero entonces ya el segundo piso, Sí. que vale, dijimos que vale 40, ¿cuánto el segundo piso? 30 millones. 35 millones. 35 millones lo haces en 10 meses, Sí. ¿de acuerdo? De El acuerdo. tercer piso en menos porque ya tienes el ingreso de las 3 más Sí. 5 casas. Sí. ¿Sí me entiendes? Más los 2, 5 millones. O sea que ya podrías el tercer piso Ajá. hacerlo en 6 por 5, 30. Imagínese. ¿Qué tal eso? Buenísimo. No, es que es muy buen negocio. O sea que usted en 10 años, en la forma como estamos hablando, y no tendría que hacerlo con papel y lápiz, pero fácilmente puedes tener de 8 a 10 propiedades. Sí, señor. De 8 a 10 propiedades a 800,000 pesos en promedio, En promedio. son 8 millones. ¿Qué tal usted con 8 millones de pesos sin hacer nada a los 40 años, campeón? Uy, hermano. Fantástico. Ese es el sueño de cualquier Bueno, persona. pero una pregunta, ¿lo puedes hacer? Sí, yo lo puedo hacer. O sea, con lo que estamos hablando, Yo ¿qué, lo puedo hacer. ¿qué dice, hermano? ¿Va a comprar taxis o bienes raíces? No, propiedad raíz. No, en serio. Es que, mira ¿Entiendes? que la propiedad raíz a mí siempre me ha llamado la atención, sino que pues como uno es de un poquito, no tiene los recursos como No, para... un momentico. No es que no tenga los recursos. No, y yo sé lo que tú estás diciendo porque eso me pasó a mí. Sí, Es sí. porque no estás educado financieramente. Exacto. Bueno, dime una cosa, después de esta conversación, ¿tu vida va a ser igual? No, hay que cambiarla. ¿Y la vas a cambiar? Claro, o sea, más de lo que yo sé que puedo cambiarla, hay que cambiarla. Siempre se puede mejorar. Siempre puede mejorar. Porque ahora tú vas a aprender bienes raíces y con este concepto tú vas a empezar a cambiar 1000 cosas, porque además ¿sabes qué puedes hacer? Sí, Tú sí. puedes comprar y vender bienes raíces. Oh. ¿Sí me entiendes? Entonces, como aquí estás metido y hay gente que, ay, estoy vendiendo de afán, venga, Marta, y usted pega este con este y se gana ahí 5 milloncitos. A este con este se Uy, gana. qué bueno. ¿Puede hacer eso o no? Sí, señor, claro. ¿Sí? Listo. ¿Qué le dirías a una persona que trabaja mucho Sí. y se queja de que no le alcanza la plata? Yo le diría a esas personas que no malgasten el dinero, que piensen que la vida es de momentos. La vida es de momentos y uno puede, si es inteligente, puede salir adelante pensando que la puede ahorrar, que puede pensar y proyectarse. Yo quiero tal cosa y si es una persona berraca, lo logra y lo saca adelante el proyecto que tenga. Perfecto, porque la mayoría de las personas, y tú con tus colegas, Sí. no tienen metas, ¿cierto? No tienen metas. La mayoría de las personas no hacen presupuesto. No hacen presupuesto. Y la mayoría de las personas no ahorran, No ahorran. para su futuro. Prefieren prestar gota a gota y todo Y eso. prefieren hacer préstamos para pagar unos intereses horribles, Exactamente. de acuerdo, porque no piensan en el futuro. Entonces, eso no- Muchas gracias, campeón. Bueno, señor. Usted Dios lo bendiga va a y- ser millonario, de verdad, me Muchas invita a uno de gracias. sus apartamentos. Muchas gracias. Y de verdad que me siento muy orgulloso y Muchas de gracias. verdad de lo que has hecho. Muchas gracias. Felicitaciones porque sabes una cosa, una persona como tú es una inspiración para otros. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga y por los consejos me quedaron acá y voy a empezar a cambiar desde ya. ¿Qué posibilidad hay que en 10 años nos veamos y tú me digas, Carlos, aquí tengo 8 apartamentos? Ja. De 1 a 10, ¿cuánto va a ser? No, por ahí el 100, el 100%. Exacto. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Bueno, Gracias muy a usted. amable. Es increíble porque la ley de la riqueza es simple. Es lo mismo. Es que no importa cuánto gane, sino cómo manejo el dinero. Carlos piensa igual que yo. Piensa igual que mi amigo que tiene 1.500 millones de dólares. Es cuáles son los números, cómo manejo mis recursos. Gasto menos de lo que gano, manejo mi plata e invierto en forma eficiente para crear ingresos pasivos. Bueno, no te pierdas el próximo video en el que hablaremos de cómo puedes crear libertad financiera con poco dinero y con bienes raíces, porque recuerda, tiene todo lo que necesita para lograr lo que quieres en tu vida. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Gracias. Oye, no te pierdas mi taller online.
está espectacular. Inscríbete, aquí está toda la información increíble. Te espero.